Hola, buenas tardes y muchas gracias por la asistencia a esta nueva edición del webinario Brexit. Webinario que, como saben, organizamos de forma periódica con el objeto de actualizarnos sobre los distintos aspectos del nuevo escenario que plantea la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Muchas gracias también a los ponentes del día de hoy, que ahora les presentará el director general del IGAPE, Fernando Buldrís. Y permítanme solo un segundo para indicarles que, aunque al final de esta sesión tendremos un tiempo dedicado a responder a sus preguntas, por experiencia sabemos que este a veces se nos hace corto y por ello también intentaremos en la medida de lo posible contestar por escrito y a través del panel de preguntas que tienen en sus pantallas a sus inquietudes. Les agradecemos, por lo tanto, y les animamos a que utilicen este panel. Y sin más, Fernando, cuando quieras. Gracias, Manuela. Moi boas tardes a todos e a todas. Un prazer para min abrir esta segunda xornada organizada no marco do ciclo Brexit Galicia que comezou o mes pasado de xaneiro. Dou as grazas tamén ás persoas e institucións que nos acompañades hoxe para axudar o IGAPE a conseguir o obxectivo do encontro, que é dar apoio ás empresas con intereses comerciais no Reino Unido e analizar as implicacións da saída deste país da Unión Europea. Agradezco moito a súa presencia a María González Pérez, que intervirá xusto despois de min, da Subdirección Xeral de Xestión Aduaneira da Axencia Tributaria, a Iago Domínguez, xerente do clúster da Función Logística de Galicia, Ramón Tubío, director da empresa Pacium Data, e tanto a Maica Viaño como a Manuel Castiñeira, responsables de distintos departamentos de FINSA, empresa que, como saben, ten no Reino Unido un dos seus principales mercado destino dos seus produtos. E, por suposto, agradezo a presencia de todos de todas as empresas asistentes por estar hoxe aquí para coñecer polo miúdo claves importantes dos cambios provocados polo Brexit, pola saída do Reino Unido da Unión Europea e como poden afectar as empresas exportadoras e importadoras, en especial no que ten que ver coa cuestión logística. Para axudarnos a cumprir os obxectivos do ciclo e dos apoios dirixidos a ofrecer información ás empresas galegas, proporcionar instrumentos para xestionar a actual situación derivada do Brexit e evitar incidentes nas súas operacións co Reino Unido, estamos a realizar unha avaliación sobre o impacto do Brexit no tecido productivo galego. Neste sentido, invito a todas as empresas a colaborar nesta diagnose, respostando a 7 preguntas que inclúe o breve cuestionario da enquisa disponible na páxina web do servicio IGAPE Responde Brexit. Desde a Xunta de Galicia somos moi conscientes dos esforzos que se están a realizar por parte do noso tecido empresarial para coñecer e para adaptarse aos novos requisitos relacionados coas vendas e compras de produtos e servicios no Reino Unido, o cuarto destino mundial en importancia para as exportacións galegas, só por detrás de Francia, Portugal ou Italia. Porque incluso o ano pasado, no que as exportacións sufriron en todo o mundo debido ás consecuencias da pandemia da COVID-19, foron moi importantes as vendas galegas ao Reino Unido e así das máis de 7.100 empresas galegas exportadoras, un total de 516 venderon os seus produtos a este país por valor de preto de 1.350 millóns de euros. Mentres, o número de empresas exportadoras regulares neste destino, é dicir, aquelas que exportaron durante 4 anos consecutivos, acadou as 313, o que supón un incremento do 1,6% respecto ao 2019, en contraste ca caída experimentada no total de España por este grupo de empresas que foi do 1,3%. E os ámbitos produtivos galegos con maior nivel de exportacións foron textil e moda, automoción, a industria metalmecánica e a alimentación. Para contribuir a que esta posición relevante se siga a manter e que o tecido productivo sufra o menor prexuizo posible, o Goberno galego vén de reforzar as medidas de apoio coa creación da oficina Brexit. Trátase dun programa destinado tanto ás empresas que comenzan a comerciar nese destino como as que xa contan cunha longa trayectoria e experiencia internacional. E inclúe un paquete de 5 servicios: as axudas do cheque Brexit, unha nova antena en Londres que se abrirá próximamente, a ferramenta de autodiagnóstico que xa está en funcionamento, o Brexit IGAPE Responde, e diferentes medidas de información e de formación entre as que se atopan precisamente este encontro. Destas 5 medidas que inclúe a oficina Brexit, gustaríame destacar o cheque Brexit, a liña de axudas dotada cun 1.000.000 de euros destinada a facilitar que as empresas poidan dispor de servizos de consultoría para a elaboración
de diagnósticos empresariais e plans de contingencia que permitan minorar os efectos negativos que poidan supor o cambio nas relacións comerciais co Reino Unido. Porque no actual contexto económico mundial provocado pola pandemia é aínda máis que nunca necesario apoiar a presenza exterior do noso tecido productivo non só no Reino Unido, senón tamén en xeral no resto dos países. Por iso a Xunta activa este ano programas por preto de 23 millóns de euros para impulsar a internacionalización das empresas galegas e para mellorar a súa presenza no exterior. Reforzamos así as liñas de axuda xa en funcionamento e activamos novos programas para que preto de 1.350 compañías poidan contar con máis recursos en canto á súa proxección exterior, que faciliten facer fronte ás consecuencias derivadas da pandemia e que contribúan á reactivación económica. Ademais desta oficina Brexit, os principais liñas disponibles no ano 21 son o Galicia Exporta Digital, o Galicia Exporta Empresas e o Galicia Exporta Organismos Intermedios, os programas de xestores e bolseiros de internacionalización e o resto de programas formativos, as antenas IGAPE, o Plan Foesga e tamén o Plan Sinerxia. Estou completamente seguro de que esta xornada cumprirá co seu obxectivo e que conseguiremos fortalecer a nosa presencia no Reino Unido unindo os esforzos que estades a realizar as empresas galegas e as agrupacións empresariais e os que realizamos desde a Xunta de Galicia para chegar todos os apoios posibles e para intentar que as exportacións e as cifras de comercio exterior non só se manteñan, senón que consigan crecer durante os vindeiros anos. Moitísimas gracias unha vez máis a todos. Dou paso a María González Pérez, da Subdirección Xeral de Xestión Aduaneira da Axencia Tributaria. Moitas gracias. Hola, buenas tardes. Primero quería dar las gracias en nombre de la Agencia Tributaria al IGAPE por la invitación a participar en este webinario. Y voy a intentar compartir una presentación. A ver. María, no estamos ahora. Estoy en ello. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora, sí, es que estaba en ello. ¿Ahora la veis bien? Sí, perfecta. Vale. Perfecta. Perfecto, pues voy a darle para atrás porque creo que me ha pasado para atrás. Bueno, pues para empezar, simplemente para ponernos en situación, esto ya lo sabemos todos, Reino Unido firmó la retirada el 24 de enero de 2020 y hubo un periodo transitorio desde el 31 de enero que se produjo la salida hasta el 31 de diciembre de 2020, un periodo transitorio durante el cual Reino Unido continúa aplicando normativa de la Unión Europea. Ya in extremis, el día de Nochebuena, se llegó a un acuerdo de cuál sería la relación futura a partir del 1 de enero de 2021 entre la Unión Europea y Reino Unido. Y, entre otros, se firmó un acuerdo de cooperación y comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea del 31 de diciembre. Y esta es la situación que tenemos hoy en día, la aplicación provisional de este acuerdo, que está en espera de ser ratificado por el Parlamento Europeo, probablemente, si todo va bien, en abril de este año. En cualquier caso, este acuerdo no cambia ciertas circunstancias que ya se sabía que iban a ser así. Reino Unido pasa a ser un tercer país y, por tanto, hay formalidades aduaneras. Estas las iba a haber tanto con acuerdo como sin acuerdo. Es decir, habrá que presentar declaraciones sumarias de entrada y salida, presentar la mercancía en aduanas, presentar declaraciones aduaneras para la inclusión de mercancías en los regímenes aduaneros, disponer de ciertas autorizaciones, registros, etc. Dentro del acuerdo de retirada del Reino Unido tenemos, por tanto, dos acuerdos. Un acuerdo de retirada, de cuando el Reino Unido sale de la Unión Europea, y ahora un acuerdo de comercio y cooperación que va a regular la relación entre la Unión Europea y Reino Unido. En el acuerdo de retirada se incluye un protocolo para Irlanda del Norte, que, como ustedes saben, Irlanda del Norte, a pesar de seguir formando parte del territorio del Reino Unido, continuará aplicando normativa de la Unión Europea en ciertas materias, entre otras en materia aduanera, de IVA y de impuestos especiales. La razón de este protocolo es evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte que pudiera poner en peligro los acuerdos de Viernes Santo, los acuerdos de paz de Irlanda. La primera cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de realizar operaciones de comercio exterior, aquellos que ya las venían realizando, esto ya lo conocen, pero para aquellos que solo realizasen comercio intracomunitario y ahora, al salir Reino Unido, comiencen a realizar comercio exterior, tienen que tener en cuenta que es necesario disponer de un EORI,
que es un número de registro que concede cualquier Estado miembro en la Unión Europea para poder realizar operaciones de comercio exterior. Para ello se pueden solicitar en la sede electrónica de la agencia tributaria o se puede consultar si ya se dispone de un EORI. Aquellos operadores que vayan a realizar, además de operaciones en la Unión Europea, operaciones en Reino Unido, necesitarán solicitar otro EORI, pero a las autoridades aduaneras de Reino Unido. Es decir, si por ejemplo venden en condiciones DDP y van a realizar exportaciones en España y a la vez también van a realizar la importación en Reino Unido, necesitarán disponer de 2 EORIs. Un EORI concedido por España o por otro Estado miembro para realizar la exportación y un EORI otorgado por el Reino Unido para realizar la importación en Reino Unido. Si sus condiciones no son DDP, si sus condiciones solo exigen realizar declaraciones en la Unión Europea, será suficiente con que dispongan del EORI de la Unión, válido en la Unión Europea. En cualquier caso, ya les digo que la tramitación es muy sencilla, se solicita a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. Una segunda cuestión general que está afectada por la salida del Reino Unido del territorio aduanero de la Unión y que es verdaderamente importante y de calado es en lo que se refiere al IVA. Como saben, mientras Reino Unido fue parte de la Unión Europea, las operaciones con Reino Unido suponían un IVA intracomunitario, es decir, las adquisiciones que se realizaban del Reino Unido eran adquisiciones intracomunitarias que se autorrepercutían y deducían en la declaración liquidación periódica de IVA, en la que ustedes presentan mensual o trimestralmente y por tanto no tenía ningún coste financiero. Al salirse Reino Unido de la Unión Europea, las compras que se hagan al Reino Unido tienen la consideración de importaciones y el IVA de las importaciones se liquida junto con los derechos de aduana en el momento de la importación. Existe un periodo de 30 días de diferimiento de pago, pero se liquidan con la importación y se deducen en la declaración de liquidación periódica de IVA. Por tanto, existe un coste financiero porque existe un decalaje, un diferimiento de tiempo, especialmente cuando esa declaración de liquidación es trimestral. Existe un mecanismo que permite evitar este coste financiero, que es el IVA diferido. La solicitud de IVA diferido debe efectuarse en el mes de noviembre anterior al año aquel en que deba surtir efectos y se realiza a través también de sede electrónica con el modelo 036 o 037. Tienen opción de elegir el IVA diferido aquellos contribuyentes con periodo de liquidación de IVA mensual. Pero hay que tener en cuenta, quiero que no olviden, que optar por el IVA diferido implica como consecuencia que hay que estar en el suministro inmediato de información de IVA, en el SI, o sea, en la llevanza electrónica inmediata de facturas. Por último, aquí simplemente señalar que saben que los operadores, empresarios y profesionales no establecidos en España tienen derecho a la devolución de las cuotas de IVA soportadas, pero el mecanismo para que los establecidos en otro Estado miembro es más ágil que para los establecidos en Reino Unido. A la inversa, los empresarios y profesionales españoles también tienen derecho a la devolución de las cuotas de IVA soportadas en Reino Unido, pero ya no con un mecanismo, ya no es un Estado miembro y por tanto el mecanismo no es el sistema electrónico europeo. Ahora quería comentarles brevemente las declaraciones, las formalidades aduaneras tanto a la salida de mercancías de España a Reino Unido como a la entrada de mercancías de Reino Unido a España. En el caso de salida de mercancías, la salida de mercancías de España hacia Reino Unido puede efectuarse en régimen de exportación, que es lo normal, o en régimen de tránsito. En lo que se refiere a exportación, la mercancía, cuando se presenta una declaración de exportación, y esto es muy importante, la mercancía no tiene que estar necesariamente en una aduana. Puede estar en un LAME, que es un local autorizado para mercancías de exportación. Son locales, muchos de ustedes entiendo que dispondrán de LAMES, locales privados que evitan los costes, además de almacenamiento en recintos aduaneros, en puertos, aeropuertos, y que agilizan, desatascan, o sea, evitan que se provoquen atascos de mercancía en aduanas de salida. Nosotros estamos recomendando que, en la medida de lo posible, cuando lancen las declaraciones de exportación, su mercancía la tengan en un LAME y no la lleven hasta la aduana. Pongamos a la aduana de salida en Calais, en Francia. Que no esperen allí para presentar las declaraciones de exportación, que por favor utilicen las figuras de los LAMES. La declaración se presentará en el LAME, la salida se efectuará por una aduana diferente, puede ser una aduana española o una aduana francesa, que es lo más frecuente. En el momento de la salida, pongamos que se presenta la declaración de exportación con la mercancía en un LAME de Porriño y la salida de la mercancía se va a efectuar en un ferry por el puerto de Santander. Pues al llegar al puerto de Santander, simplemente tendrán que presentar el mensaje EAL de llegada a la aduana de Santander y la mercancía ya saldrá, porque la declaración de exportación ya está presentada.
En el caso de que esa mercancía vaya a salir por el Eurotúnel, por Francia, pues en Francia, con presentar el documento de acompañamiento de exportación, permitirán la salida por Francia. Esto agiliza y evita demoras y atascos en las aduanas de salida. Por lo tanto, estamos recomendando que, por favor, la mercancía, en la medida de lo posible, se presente las declaraciones de exportación en los LAMES, como digo. Esta pequeña reseña que pone aquí, códigos XY y XU, es simplemente para recordar que como Irlanda del Norte sigue aplicando normativa de la Unión, el código que se ha previsto para Irlanda del Norte en las declaraciones aduaneras, notificaciones y pruebas de estatuto es el código XY. Y para el resto de Reino Unido se identificará con el código XU. Ya no se utilizan las declaraciones aduaneras, notificaciones y pruebas de estatuto, no se utiliza el código GB. Se utilizan los códigos XY y XU. En cuanto a la salida en régimen de tránsito, a diferencia del de exportación, Reino Unido ha dejado de formar parte del tránsito de la Unión, pero es parte contratante del Convenio de Tránsito Común. El Convenio de Tránsito Común, el Tránsito Común y el Tránsito de la Unión, ambos van por el sistema electrónico NCTS. Por lo tanto, en la práctica, aquellos de ustedes que ya vinieran utilizando el sistema NCTS para los tránsitos de la Unión, podrán seguir utilizándolo, ya conocen la operativa y pueden seguir utilizando para el tránsito con Reino Unido. ¿Qué mercancías se incluyen en el régimen de tránsito? Pues mercancía no perteneciente a la Unión. Por ejemplo, mercancía que viene de Marruecos, entra por Algeciras y su destino es Reino Unido. Pues esta mercancía cruzaría por España en tránsito. También se puede incluir mercancía de la Unión en el caso de exportación seguida de tránsito. Pongamos mercancía que va de España al puerto, sale por Bilbao, llega al puerto de Plymouth, pero su destino no es Plymouth, su destino es Londres. La mercancía, como el operador si no quiere que su mercancía se pare en Plymouth, quiere que siga hasta Londres, puede presentar directamente una declaración de exportación en España junto con una declaración de tránsito, que la declaración de tránsito cubre el trayecto de Plymouth hasta Londres. Este es el caso de una mercancía que iría en exportación seguida de tránsito. Y hay un tercer caso en que la mercancía que sale del territorio aduanero puede viajar en régimen de tránsito y es aquella mercancía de la Unión que tenga destino en otro punto del territorio aduanero de la Unión, pero cruzando por Reino Unido. Por ejemplo, mercancía que se envía desde Monforte de Lemos a Irlanda, pero atravesando Reino Unido. Pues podría viajar en tránsito porque es mercancía con estatuto de la Unión. Las mercancías en tránsito, las declaraciones de tránsito, pueden llevar datos de seguridad, en cuyo caso simplemente se presenta la declaración de tránsito en la aduana de partida, o si no lleva la declaración de tránsito datos de seguridad, habrá que presentar una EXS. La EXS es la declaración sumaria de salida, que es una declaración a efectos de seguridad y protección. El flujo inverso es el flujo de entrada. La entrada de mercancías requiere varias formalidades aduaneras. En primer lugar, hay que presentar una declaración sumaria de entrada, que es la ANS. Es una declaración, igual que la XS, es una declaración a efectos de seguridad y protección. Esta declaración la presenta el transportista en el primer punto de entrada en el territorio aduanero de la Unión. Es decir, una mercancía que viene de Reino Unido y entra por Calais, en Francia, con destino a España, la ANS la presentará en Francia, ante la aduana francesa. Cuando el medio de transporte llega al territorio aduanero, presenta una notificación de llegada y habrá que presentar también una declaración de depósito temporal de la mercancía. Esta declaración indica que la mercancía se presenta a la aduana, es una indicación a la aduana diciéndole aquí está la mercancía que acabo de traer y puedo estar 90 días en depósito temporal, incluida en una DT, hasta darle un destino aduanero a esa mercancía. Pasados estos 90 días o antes, se presentará una declaración de importación, que puede ser para incluir la mercancía en cualquiera de los regímenes aduaneros previstos: despacho libre práctica, perfeccionamiento activo, importación temporal o destino final. Destino final muy frecuente en todas las empresas, como saben, habrá muchas presentes en todas las empresas conserveras y relacionadas con la pesca. Existe, aquí sí les quiero llamar la atención sobre una cuestión. Tenemos habilitada, y yo creo que no se está utilizando lo suficientemente, la predeclaración de importación, que es una opción que permite declarar la importación antes de la llegada de la mercancía y solicitar el predespacho de esa declaración. De manera que nosotros, la aduana, podemos ir trabajando sobre esa declaración antes de que la mercancía llegue, mientras la mercancía está en trayecto. De forma que cuando llega aquí, si ya hemos hecho los controles documentales oportunos sobre esa declaración, se le puede conceder el levante inmediatamente a su llegada. Y eso evita demoras y agiliza mucho el flujo y el comercio.
Por eso les recuerdo, voy un poco rápido porque tengo poco tiempo, pero quiero solo recordar dos cosas. En la exportación estamos recomendando que se presenten las declaraciones con la mercancía en lames y que no se lleven a la aduana de salida para presentar la declaración. Y en la importación, en la medida de lo posible, que utilicen o que prueben la predeclaración de importación junto con solicitud de predespacho. Son dos opciones que van juntas, pero que no basta con presentar la predeclaración, además hay que solicitar el predespacho, porque eso les agilizará mucho la entrada de mercancías en el territorio aduanero. La segunda posibilidad de entrada de mercancías, igual que pasa en la salida, es la declaración de tránsito. En el caso del tránsito común, que llegue desde Reino Unido, lance un tránsito común con destino al territorio aduanero de la Unión, pues la llegada, por ejemplo, que entrará por Bilbao con destino Madrid, pues en la aduana de Bilbao se comunica simplemente el MRN, que es el número de referencia de la declaración, es la aduana de paso, y el tránsito se ultimará ya en Madrid. Si el tránsito es de la Unión, puede llegar mercancía de Reino Unido a Bilbao sin venir declarada de tránsito desde Reino Unido, con destino a Madrid. Entonces, en ese caso, en Bilbao deberá presentarse una declaración de tránsito de la Unión y se ultimará en Madrid. Como les comentaba, el día de Nochebuena se llegó por fin a un acuerdo, a varios acuerdos. El que a nosotros nos afecta es el Acuerdo de Comercio y Cooperación, que se publicó el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Unión Europea. La subdirección, nosotros desde la Subdirección de Gestión Aduanera hemos publicado esta nota informativa que tienen aquí, la 1/2021, relativa a este acuerdo. Contiene un resumen de las cosas más importantes del acuerdo. En concreto, la parte fundamental del acuerdo, como les digo, no elimina ninguna formalidad aduanera, pero sí elimina los aranceles y las cuotas para las mercancías originarias de Reino Unido. Entonces, en resumen y en esquema, en el acuerdo lo que se contempla es las reglas de origen que son aplicables, bueno, como cualquier otro acuerdo. Entonces, se consideran originarias de Reino Unido y de cualquiera de las partes, tanto de Reino Unido como de la Unión Europea, los productos que sean enteramente obtenidos en una de las partes. En el caso de los buques factoría, se consideran mercancías originarias cuando el buque factoría esté matriculado en la Unión Europea o en el Reino Unido, tenga pabellón o bandera de la Unión Europea y de Reino Unido y cumpla alguna de las dos condiciones siguientes, que al menos el 50% de la propiedad del buque sea de un nacional de la Unión Europea o del Reino Unido, o que la propiedad sea propiedad de personas jurídicas con domicilio social o sede de actividad principal en alguna de las partes y que al menos el 50% pertenezca a entidades públicas, nacionales o personas jurídicas de Reino Unido o de la Unión Europea. También se consideran productos originarios de una de las partes y por tanto pueden disfrutar de aranceles cero los que se hayan obtenido en esa parte, por ejemplo en la Unión Europea, a partir de materias de esa parte, o sea, materias de la Unión Europea, productos obtenidos en la Unión Europea a partir de materias de la Unión Europea, se consideran originarias y podrían entrar en Reino Unido sin pago de arancel. A continuación, aparte de los productos enteramente obtenidos y de los obtenidos con materia de una de las partes, aquellos productos que incorporen materia tercera, o sea, materia no originaria, pongamos por caso un producto que se fabrica en la Unión Europea con material de la Unión Europea, pero con parte de material de origen tercero, podrán también considerarse originarios de la Unión Europea y disfrutar de aranceles cero a la entrada en Reino Unido si cumplen las reglas que están, las llamadas reglas de lista que contiene este acuerdo, están en el anexo de origen 2 y en función de los productos se establecen una serie de transformaciones que confieren origen. Si no se alcanzan esas transformaciones, la mercancía no adquiere el origen de la Unión Europea en este caso y no podrá entrar en Reino Unido con arancel cero. Si cumple las transformaciones que están previstas en el anexo de origen 2, podrá disfrutar de aranceles cero. También en el origen 7, el artículo origen 7, contiene una serie de operaciones que se consideran insuficientes para conferir origen y por tanto no darían derecho a aranceles cero. Existe otro artículo que prevé la separación contable para determinados productos fungibles y lo más importante del acuerdo es que prevé la acumulación, yo creo, es que prevé la acumulación bilateral total, es decir, es total la acumulación que prevé porque es una acumulación de materias y procesos y es bilateral en el sentido que permite acumular material de las dos partes, es decir, en un producto que se está fabricando en la Unión Europea se podrían utilizar materiales de Reino Unido y podría mantener el origen de la Unión Europea, pero no está prevista la acumulación con terceros, es decir, no se pueden incorporar productos de otros países, aun cuando estos países tengan acuerdos preferenciales con la Unión Europea, por ejemplo. Reino Unido tenía mucho interés en una acumulación
con terceros, extendida a terceros, pero la Unión Europea, en aras a una protección de la industria europea, finalmente no cedió y el acuerdo salió con esta acumulación bilateral total. Las cuestiones más relevantes en materia de origen, esto está muy bien, esto está muy bien para decidir y para conocer qué productos son originarios y por tanto pueden disfrutar de aranceles cero, pero ahora es necesario demostrar cómo se demuestra cuando se presenta una declaración que esa mercancía tiene origen UE o origen Reino Unido. Pues las pruebas de origen que se contienen en el acuerdo son únicamente dos: o la comunicación sobre el origen efectuada por el exportador o el conocimiento de origen del importador. En el caso de la comunicación sobre el origen efectuada por el exportador, debe consistir en una declaración que hace el exportador, que es un texto, que es el texto que viene en el anexo origen A del acuerdo, y este texto hay que hacerlo constar, el exportador debe hacerlo constar literalmente en una factura o en otro documento donde se describa con detalle la mercancía que está siendo objeto de comercio. Para poder hacer esta comunicación de origen, en el caso de los exportadores europeos, tienen que estar inscritos en el REX, en el registro de exportadores, salvo para los envíos inferiores a 6.000 euros, que no es necesario el REX y se puede hacer la comunicación de origen. El exportador puede hacer igualmente la comunicación de origen. Reino Unido lo que exige para poder hacer esta comunicación de origen a sus exportadores es simplemente disponer de un EORI en Reino Unido. La segunda prueba de origen que se puede aportar es el conocimiento del importador. Este conocimiento se basa únicamente en que el importador sabe que el origen del producto es de una de las partes. Pongamos por caso una importación en la Unión Europea que quiere entrar con aranceles cero. En esa declaración de importación hay que aportar una prueba de origen y supongamos que elige el conocimiento del importador. Pues en esa declaración el importador declarará mediante un código que ahora veremos que ese producto que llega de Reino Unido tiene origen Reino Unido y puede disfrutar de aranceles cero. Evidentemente no vale con que el importador diga que yo sé que esto es originario del Reino Unido. Debe disponer, en su poder debe haber, aunque no los presente con la declaración, documentos justificativos de que es de verdad origen Reino Unido. Se los habrá facilitado el fabricante, el exportador, etc. Es una prueba muy habitual en empresas del grupo, porque las empresas del grupo pues, no tienen inconveniente en cederse los documentos que sean necesarios que acrediten este origen. En cuanto al procedimiento de verificación, no tiene mayor importancia. Nosotros nos dirigiremos, en caso de duda o en caso de que queramos hacer una comprobación, al importador, y en el caso de la comunicación del exportador nos dirigiremos igualmente al importador, pero podremos pedir cooperación administrativa al Reino Unido para comprobar que ese origen es realmente de Reino Unido. Cuando la prueba de origen es la comunicación sobre el origen efectuada por el exportador, este deberá disponer de unos documentos del proveedor que prueben ese origen. En este caso, pues, si la exportación se hace en Reino Unido, pues origen Reino Unido. ¿Cómo se solicita la preferencia? Hemos publicado también una nota informativa, en la 39/2020, sobre todos los códigos a emplear en las declaraciones aduaneras en el tráfico con Reino Unido. Si quieren solicitar preferencia arancelaria, es decir, aranceles cero, en una importación efectuada en España de mercancía que viene de Reino Unido, tendrán que indicar en la casilla 36 de la declaración aduanera del DUA el código 3. Y en la casilla 44 deberán indicar alguno de estos tres códigos, el U116, 117 o 118, en función de la prueba de origen que hayan elegido de las dos anteriores. Si la prueba de origen es la declaración del exportador, tendrán que hacer constar el U116 o el U118, según se trate de un solo envío o de envíos de productos, múltiples envíos de productos idénticos. Y si la prueba de origen es el conocimiento del importador, indicarán el código U117. Quería comentar una cosa que supongo que la saben y que no es exactamente aquí puramente aduanera, pero como el sector básicamente, por lo que ha comentado y por lo que conozco de Galicia, es el agroalimentario, va a tener especial incidencia, sobre todo a partir del 1 de abril. Como saben, Reino Unido, la salida de Reino Unido la ha establecido en fases. No podía afrontar el 1 de enero de golpe la retirada de la Unión Europea, entonces ha establecido una adaptación a su nueva situación en fases. De manera que el 1 de enero de 2021 Reino Unido lo único que exige
son declaración aduanera de entrada en Reino Unido para mercancías controladas y mercancías sujetas a impuestos especiales. Para las mercancías estándar, sin especial riesgo, sin estar sujetas a impuestos especiales, etc., Reino Unido estaba permitiendo un diferimiento de 6 meses en la presentación de las declaraciones. No está exigiendo declaraciones sumarias de entrada, no está haciendo controles sanitarios y fitosanitarios, salvo para mercancías de alto riesgo, etc. Esa era la primera fase, el 1 de enero de 2021. La segunda fase, que es la que me interesa comentarles, es la que se inicia el 1 de abril de 2021. Y en esta fase, Reino Unido ya va a exigir preregistro, y va a exigir preregistro ante las autoridades sanitarias y fitosanitarias de Reino Unido de todos aquellos productos de origen animal y no animal que entren en Reino Unido. Y para ello van a necesitar los certificados de exportación. Entonces, si ustedes exportan productos sujetos a controles sanitarios o fitosanitarios a Reino Unido, que a día de hoy no está pidiendo certificados, no están siendo necesarios certificados de exportación, a partir del 1 de abril sí lo van a ser, porque Reino Unido a partir del 1 de abril va a hacer controles a la entrada. Y para expedir los certificados de importación a la entrada en Reino Unido van a ser necesarios los certificados de exportación en España. Entonces, les recomiendo y les recuerdo a todos aquellos que exporten productos sujetos a controles sanitarios y fitosanitarios y también a controles comerciales, que se informen, que se preparen para tener, para utilizar, para saber cómo se solicitan, para ponerse en contacto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o con el Ministerio de Comercio, porque está previsto que el 1 de abril puede haber problemas y colapsos con estos certificados. Y a partir del 1 de julio, la única diferencia frente a abril que nos ha transmitido Reino Unido es que a partir del 1 de julio estos productos solo van a poder entrar por aquellos puertos y aeropuertos de Reino Unido que tengan habilitados PIF, puntos de inspección fronteriza. A partir del 1 de abril se necesitarán certificados, pero podrán entrar por cualquier puerto o aeropuerto, pero a partir del 1 de julio solo van a poder entrar por aquellos que tengan puntos de inspección en frontera. Si tienen cualquier duda, tienen que dirigirse, pues eso, como les recomiendo, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que está intentando tener funcionarios, los inspectores, tanto de veterinarios como de vegetal, en todos los lugares que es necesario, pero yo les recomiendo que se informen de por qué aduanas van a presentar la mercancía a fin de evitar colapsos a partir de esa fecha. Y aquí termino, simplemente mencionarles que en la página web de la Agencia Tributaria tenemos información, ya hemos cerrado, teníamos un buzón Brexit, pero se cerró el día 12 de febrero, estamos simplemente contestando a las últimas consultas pendientes, pero tienen aquí información, sigue estando colgada toda la información sobre el Brexit, con enlaces a las webs de Francia, de Reino Unido, de la Unión Europea, con preguntas frecuentes y cualquier cuestión que necesiten pueden acudir a ella. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. Qué cantidad de información y qué sintetizada. Yo creo que no voy a ser la única que vuelva a escuchar o a releer tu presentación. Bien, y con ello damos paso ya a Iago Domínguez y a Ramón Tubío, que nos van a hablar desde el punto de vista del clúster de la gestión logística, ¿no? Que aquí también nos afecta bastante. Mucho sí, tenemos que decir. Iago. Gracias, Manuela. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, voy a hablar castellano porque bueno, hay mucha gente de fuera, nombres que reconocemos inscritos con los que colaboramos a menudo. Y nada, saludarlos a todos y muchas gracias. Bueno, la idea aquí un poco es presentarles, muchos de los asistentes son socios del clúster o personas de empresas miembro. Entonces, simplemente una pincelada para aquellos que igual nos conocen un poco menos. Nosotros somos un clúster de la función logística, siempre queremos matizarlo. Bueno, pues, evidentemente, en la función logística, pues las empresas del sector logístico y transporte son empresas
pues, tiene un peso importante dentro de los asociados del clúster, pero también tenemos otras empresas más industriales o comerciales que son miembros del clúster, en las cuales la función logística tiene un papel relevante, y tenemos a las 5 autoridades portuarias de interés general del Estado y Puertos de Galicia, que es la gestora de los puertos autonómicos, como saben. Todos son miembros del clúster y eso nos permite tener los varios puntos de vista, tanto desde el punto de vista de administración, de gestor, como de cargador, como el propio operador. Y en ese sentido, pues nosotros funcionamos por grupos de trabajo, que tocamos un poquito los temas prioritarios y los que están más de moda, por así decirlo, en el mundo logístico. Queremos tener nuestros propios planteamientos, nuestros propios estudios y nuestra propia propuesta, pero hoy digamos que 2 grupos de trabajo son los que están más estrechamente relacionados con la temática que nos ocupa. Por un lado, estamos trabajando en un posicionamiento en las cadenas globales, analizando cómo son los flujos internacionales de mercancías. Para ello hemos desarrollado, que es un poco la herramienta en la que nos hemos basado para profundizar un poquito nuestra presentación hoy aquí, hemos preparado con Power BI, que es la herramienta de Big Data de Microsoft, una base de datos que llamamos LDP, Logistic Data Platform, en la que recogemos los datos de toda España, import-export, de los últimos 4 años y con un nivel de desagregación bastante detallado. Tenemos cargados 250 millones de datos, más o menos, de registros, y nos permite explotarlos con mucha agilidad y sacar conclusiones, como ahora nos contará Ramón de Packing Data, que es nuestro colaborador para esta plataforma. Y explicará un poquito cómo funciona. Y también tenemos un grupo de liderazgo del Polo Atlántico, un poco, bueno, pues teniendo en cuenta dónde estamos posicionados, queremos aprovechar ese conocimiento de la base de datos y las oportunidades que se identifiquen en ella para facilitar nuevas conexiones por todos los medios de transporte, facilitar nuevas conexiones internacionales y aprovecharlas bien de forma que sea pues una oportunidad para el desarrollo de toda la industria gallega, usando la logística como palanca. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente el Brexit, bueno, pues es hacer nacer una frontera donde antes no la había. Entonces tampoco, no es que bueno, pues tenemos que adaptarnos, es lo que hay, pero creemos que en esa adaptación pues incluso pueden surgir nuevas oportunidades para algunas empresas, algunas serán problemas, pero bueno, de los problemas siempre se pueden identificar oportunidades, y un poquito queremos intentar ayudar a dimensionarlos. También hay que pensar que todos los modos de transporte son necesarios, evidentemente. Hoy nosotros vamos a centrarnos un poquito más en marítimo, porque digamos que el marítimo es el que está ofreciendo, es el menos conocido para usuarios que no sean grandes empresas, pero sin embargo está dando muy buenas soluciones y está funcionando muy bien, como nos contarán especialmente después Maika Manuel de Finsa, pues nos explicará un poco en base a su experiencia cómo está funcionando el sistema. Pero queríamos un poquito que todo el mundo fuera consciente de que el transporte marítimo pues puede ser una oportunidad y puede presentar ventajas en determinados momentos. Digamos que como complemento al transporte por carretera, fundamentalmente, que son los 2 medios fundamentales que tenemos con Reino Unido e Irlanda, puede haber oportunidades, y pensemos que los problemas que estamos teniendo nosotros con el Reino Unido los estamos teniendo con un país. El Reino Unido los está teniendo con prácticamente todos, o como mínimo con toda Europa, ¿no? Entonces, en ese proceso de adaptación, en la medida que nosotros seamos capaces de ser ágiles en el suministro o en la relación logística con Reino Unido, podremos ocupar el espacio que otros países están dejando o no están siendo lo suficientemente rápidos en la adaptación. Y en el mismo sentido corremos el mismo riesgo. Si ya estamos trabajando con el Reino Unido, pues corremos el riesgo de que o nos adaptamos rápido o otro puede intentar ocupar nuestro lugar. Entonces, ahí queríamos un poquito incidir, explicar y también ser conscientes con todos, hablar un poquito de que
evidentemente, el tráfico que entra en camión fundamentalmente tiene un único punto de entrada, con lo cual ahí pues, corre un mayor riesgo de embotellamiento y de atasco de expedientes y de dificultades. El transporte marítimo puede llegar a múltiples puntos, entonces ahí es un poquito donde creemos que puede residir la ventaja y bueno, pues habrá que adaptarse y evidentemente tampoco es que sea oro todo lo que reluce, pero sí que creemos que puede haber un funcionamiento positivo. En este sentido también vamos a lanzar, los compañeros del IGAPE van a lanzar una encuestilla, una preguntita para todos los participantes que estáis viéndolo, un poquito para ver si ya estáis trabajando con enviando, recibiendo mercancía con Reino Unido, si estáis usando marítimo y un poquito qué solución os está dando. Un poquito para tener un pequeño feedback, que echéis ahí un vistazo, que respondáis lo que consideréis y con total libertad y de forma totalmente anónima para tener un poquito ese pulso de cómo lo estáis viviendo vosotros. Y yo simplemente quería remarcar en esta línea que estamos diciendo, valorar el transporte marítimo como una opción para aquellos, sobre todo, que lo están usando menos, simplemente destacar, por un lado, los servicios regulares que tenemos por vía marítima con Reino Unido en contenedor, que como sabéis el contenedor pues ofrece, no hace falta tener el volumen de llenar un barco entero para mandar mercancía, entonces para una pyme normalmente es una solución muy eficiente y tenemos bastantes servicios, tenemos 4 servicios semanales, los servicios de contenedor con Reino Unido los tenemos a través de los puertos de Ferrol y de Vigo, los de contenedor, decíamos, y tenemos 4 servicios semanales con Tilbury, que es muy próximo, un puerto muy próximo a Londres, y tenemos una conexión semanal desde Ferrol que conecta todo el mar de Irlanda, el canal de San Jorge, y esto nos permite llegar a Bristol, con la zona de Gales, a Greenock, con Escocia, por supuesto a Irlanda, que también las mercancías en tránsito, como comentaba María, pues también tienen sus propios trámites y a la zona de Liverpool. Entonces tenemos una conectividad en contenedor bastante buena y que puede ser perfectamente explotada y que puede ser una buena herramienta para mandar mercancía, porque los operadores que trabajan, no es porque yo trabaje donde trabaje, es que objetivamente tenemos operadores muy buenos en Galicia, tanto en contenedor como en mercancía general. Y para aquellos que muevan un poquito más de mercancía, también hay servicios. Aquí está la suma agregada de Reino Unido más Irlanda. Desde todos los puertos gallegos salen buques de mercancía general hacia Reino Unido e Irlanda y no están cargados los datos de 2000. Pero bueno, sí. Parece que estamos a tener problemas de conexión con Iago Domínguez. En el envío. Sí, perdón, que es que me está sonando el teléfono y me está bloqueando un poquito la red. Ahora debería ir mejor ya. A ver si me dejan de llamar. Ahí tenemos esos servicios, esas conexiones. Bueno, tampoco, digamos que, no voy a decir todos los días, pero todas las semanas salen barcos de mercancía general de prácticamente todos los puertos gallegos hacia Reino Unido e Irlanda. Y bueno, pues según el tipo de mercancía, a veces puede ser mejor usar el contenedor, a veces puede ser mejor usar el buque de mercancía general. En todo caso, bueno, los que sois del mundo logístico no os he contado nada nuevo, los que no sois del mundo logístico, que sepáis que aquí los transitarios y los operadores conocen en profundidad todas las opciones que hay, pero animaros a no poner problemas, a explorar en algún momento los flujos a través de marítimo. Y bueno, simplemente ya dejo paso a Ramón para que os cuente un poquito el sistema de seguimiento que queremos hacer respecto a estos flujos con Reino Unido y con Irlanda. Él os lo explica en detalle mucho mejor. Y desde el clúster ponernos a la disposición de todos, seáis empresa logística, empresa de cualquier otro sector,
Nosotros en redes, nos podéis localizar en redes o en la página web o vía email, nos localizáis tanto a mí como al clúster y cualquier cosa pues estamos a vuestra disposición. Y ya os dejo con Ramón, que como os decía, Ramón Tubío es el responsable de Paquium Data, que es la empresa, nuestro colaborador tecnológico para esta gestión de datos y que os explica un poquito pues, lo que estamos ofreciendo desde el clúster a nivel general y luego las herramientas particulares que estamos desarrollando. Muchas gracias, Yago. Bueno, como dijo Yago, soy Ramón Tubío, soy el director de Paquium Data, una empresa gallega que nos dedicamos a prestar servicios de inteligencia de mercado, y el clúster nos encargó en su momento montar un sistema de información con dos vertientes. Una vertiente pública, esa vertiente que vamos a presentar sobre todo hoy, que está disponible a través de su página web, ahora lo veremos. Y por otro lado, una vertiente ya privada con más nivel de desagregación como un servicio que presta a sus socios de la función logística. Como sabéis, tanto socios de logística y transporte como socios industriales o de otras áreas, o que denominamos cargadores. Voy a compartir la página del clúster. Vale, esta es la página del clúster, clusterfuncionlogística.org. Aquí tenéis la información sobre el clúster, sobre la propia estrategia logística de la que deriva el clúster, quiénes son los miembros, programas, etc. Dentro de los programas hay una pequeña pestaña, que es la que señalaba Yago, este producto que es LDP, Logistic Data Platform, en el cual ya desde hace un tiempo publicamos un informe general de tráficos de Galicia y ahora hemos hecho un insight específico, un pequeño cuadro de mando sobre los flujos logísticos con el Reino Unido. Si me lo permitís, os voy a enseñar primero el de Galicia. Está abierto, podemos interactuar directamente con él. Simplemente carga un momento la información y, bueno, en la parte de abajo tenemos una opción de maximizar la ventana completa. Ok, pues lo que nos da esta herramienta es, a partir de datos facilitados por aduanas de la Agencia Estatal Tributaria, pues nosotros los agregamos, los clasificamos y podemos prestar este servicio de información. Este servicio tiene distintas partes. Aquí tenemos un selector, donde podemos escoger si queremos el flujo de exportación, de importación, el año. A día de hoy tenemos ya cargado todo diciembre del año 2020, tenemos el año completo, el año 2020. A nivel de ámbito territorial, en este caso hemos seleccionado lo que puede ser un hinterland ampliado de Galicia, incluido Madrid, Galicia, Asturias, Castilla, León y Madrid, como decía. Hemos también creado distintas zonas geográficas donde podemos seleccionar países de origen o destino. Los TARIC, los códigos arancelarios, en la parte pública están solo a 2 dígitos. Para lo que es la parte para socios, esta información está desagregada a 2 dígitos, lógicamente, a 4, a 6 y 8 dígitos al máximo nivel de desagregación. Y también tenemos el modo de transporte. Presentamos los valores tanto en toneladas como en euros. Voy a hacer un ejemplito muy rápido. Si yo quiero ver lo que son las exportaciones de Galicia, aquí en este atajo ya tengo seleccionado Galicia a Reino Unido. Selecciono en el buscador de países, Reino Unido. Y en este caso, pues tendría las toneladas de exportación. Si quiero esto verlo en su valor monetario, pues tengo, como decía el director general del IGAPE en su presentación, tengo casi estos 1.350 millones de euros identificados, en los cuales aquí puedo ver lo que son las distintas provincias, cuáles son las principales mercancías, cuáles son, bueno, aquí como tengo un país seleccionado, lógicamente los países exportadores de estas mercancías siempre va a ser el Reino Unido. Aquí puedo ver cómo evoluciona mensualmente
lo que es este valor, los distintos modos de transporte y, bueno, un pequeño mapa donde tengo identificados pues, los flujos de cada una de las provincias gallegas. En cualquier momento puedo cambiar de euros a toneladas y, además, en caso de que no lo tenga claro, si me pongo en esto, me dice exactamente lo que estoy viendo, ¿no? Este dato son las exportaciones de Galicia, exportaciones al Reino Unido en el año 2020. Si estoy interesado en un tipo de mercancía específico, por ejemplo, carne, vamos a escoger mejor pescado, pues me daría lo que son las toneladas, la tasa de cobertura, cuáles son los meses y los modos de transporte más habituales. Cuando hago filtros, si doy en el botón de restablecer filtros, pues lógicamente me vuelve todo a cero, señalando pues, estas exportaciones gallegas del año 2020, que son estos 13.000 millones de toneladas. A partir de aquí, ya digo, podemos hacer las combinaciones que nosotros queramos e ir buscando y caracterizando cómo son los flujos de nuestros mercados o de nuestras mercancías objetivas. Aquí inicialmente hemos cogido un enfoque de mercado, podemos, como decía, coger un enfoque, pues si estoy interesado, por ejemplo, en conservas de carne o pescado, pues tendría también las toneladas, la tasa de cobertura, los principales países, estamos hablando de exportación de destino, cuáles son las toneladas, las provincias que mueven más toneladas, cuáles son aquí los principales países exportadores, aquí tenemos la evolución mensual y también tendríamos el modo de transporte. Esta información, ya digo, consideramos que es muy interesante, es accesible en una sola página web y como veis, pues podemos ver de cualquier país, de cualquier sector o de cualquier agregación de países simplemente con un par de clics. Aquí también tendríamos la opción de, si estuviésemos interesados, en escoger dos países. Si queremos escoger dos países, simplemente en los países, país de origen o destino, selecciono Reino Unido, vuelvo a usar el buscador, pues si estoy interesado en otro país que también estamos vigilando, en este caso que es Irlanda, con control, sitúo Irlanda y me daría los datos agregados y comparables para Reino Unido e Irlanda. Y aquí tendríamos pues todo lo que estamos comentando e incluso los trazos de cada una de las provincias gallegas hacia estos dos destinos. Os animo a utilizarlo y, lógicamente, a través del clúster, cualquier sugerencia que tengáis, pues seguro que es bienvenida. Esto, digo, está en la página del clúster, clusterfuncionlogística.org, programas, Logistic Data Platform. La primera opción es el Informe General de Galicia. Hemos realizado también, porque consideramos que es interesante hacer un seguimiento de cómo van evolucionando a partir de ahora, que ya ha pasado el 1 de enero, lo que son los tráficos, lo que es el comercio con el Reino Unido. Por lo cual hemos creado un segundo informe que lanzamos hoy, que es el Informe General de Flujos Logísticos con el Reino Unido. En este caso es mucho más sintético y lo que queremos es representar la información de una manera visual. Aquí tenemos las toneladas de... Bueno, podemos... toda la información la tenemos para Reino Unido y también para Irlanda. Podemos seleccionar si lo queremos en toneladas o en euros. Simplemente cambiando, pues volvemos a tener aquí estos 1.350 casi millones de euros de exportación gallega, pero vamos a ver con toneladas, pues podemos hacer una selección de las provincias, en caso de que estemos interesados en consultar una provincia gallega.
Podemos también escoger los modos de transporte. Los modos de transporte en este caso son marítimo, ferrocarril, carretera, vía aérea, envíos postales, instalaciones fijas de transporte, lo que son oleoductos y propulsión propia. Lógicamente, los más habituales son marítimo y carretera. Podemos también hacer una selección por el Incoterm. Podemos seleccionar, pues, si que estamos interesados en ver un Incoterm específico y, como comentábamos también, los TARIC a 2 dígitos. ¿Qué son los primeros datos que vemos? Bueno, los primeros datos que vemos son que las exportaciones del año 2019 fueron de 653.000 toneladas, las importaciones fueron de 730.000 toneladas y en el año 2020 las exportaciones fueron de 531.000 toneladas y las importaciones de 350.000. Vemos un decrecimiento en las exportaciones, pero sobre todo un gran decrecimiento en las importaciones. Como comentaba ya con su apertura, puede que nosotros tengamos un problema con un país determinado, que se nos pueden complicar algunas operaciones, pero ellos tienen un problema con su principal socio comercial probablemente, que es Europa. A partir de aquí, lo que queremos es hacer una evaluación mes a mes, en este caso los últimos datos que el fin de semana publicó Hacienda eran los de diciembre, llevamos prácticamente 6 semanas de retraso, lo cual consideramos que es aceptable y el máximo nivel que tenemos en este caso de velocidad de incorporación de datos, y hemos marcado con una línea 2019, que fue un buen año para la exportación gallega con el Reino Unido, lo cogemos de referencia y vamos a ver cómo evoluciona el año 2020. En este caso, 2019 está representado por la línea y vamos a ir cómo evoluciona ahora 2020. Vemos que justo en la parte final del año parece que se empiezan a descontar ya ajustes o ya empieza a haber un cambio de estructura en lo que es la exportación, y vemos que en esta parte puede haber algunos cambios, y en las importaciones pues también vemos digamos este gap que podemos tener aquí. Entonces, la idea es que cuando en enero que cuando en 4 semanas tengamos los datos disponibles de enero, ya los primeros datos de Brexit, podamos ya ver cómo evoluciona esta barra, compararlo con el año pasado y con este objetivo de 2019. Además, hemos hecho en este caso este cuadro que me gustaría explicar porque lo utilizamos más veces, en el cual vemos cuáles son los principales modos de transporte. Aquí hemos cargado desde 2017, 2018, 2019 y 2020. En estas cifras, en estas columnas más sólidas, pues vemos el valor, en este caso, las toneladas, las 495.000 toneladas de exportación del año 2019, y en la transición nos da ya el dato de 2020, en este caso la reducción que hubo, que fue de un 22,72%, y si seguimos manteniendo todavía el mismo puesto, porque están ordenados en cuanto al modo de transporte más utilizado. En cuanto a carretera, que es la segunda vía, pues tenemos aquí el dato de 2019, que son 147.000 toneladas, y cuando evolucionamos, pues vemos en este caso un decrecimiento de un 4,26%. En cuanto a las importaciones, exactamente el mismo esquema, y esto es lo que nos permite ver cómo van a evolucionar y hacer este seguimiento de cómo evolucionan los distintos medios de transporte. Hemos puesto también cuál es el top 10, en este caso recordemos que estamos en toneladas de mercancías exportadas. Hemos excluido, esto está TARIC de 2 dígitos, hemos excluido el 99 porque es un cajón desastre poco representativo del año 2009, entonces vemos cuáles son las 10 principales mercancías exportadas y también importadas, y aquí ordenado tenemos cómo ha evolucionado, en este caso, las exportaciones. Las exportaciones gallegas de 72, de 28, de 27 y de 73 han crecido, y aquí vemos que hay reducciones en máquinas y aparatos mecánicos, madera, vehículos automóviles, tractores, manufacturas de piedra, yeso, sal y otros minerales.
que han tenido un decrecimiento. Entonces, esto aquí podemos identificar cuáles son los sectores, esperamos que se sigan comportando bien, y aquí oportunidades de mejora en cuanto a tráficos, en cuanto a exportaciones al Reino Unido que estábamos cubriendo desde Galicia y ahora pues ha decrecido. Y por otro lado, pues también tenemos un top de importaciones donde en el 87, en lo que son vehículos automóviles, que incluye también sus piezas, pues hay un gran incremento. Y también en aluminio, en manufacturas y en productos químicos y en pescado, y luego vemos el decrecimiento. Entonces, de esta manera podemos primero identificar el global, podemos hacer un seguimiento de cómo evolucionan los modos de transporte, incluidos los datos de su crecimiento interanual, podemos ver cuáles son las top 10 de mercancías exportadas e importadas desde Galicia, y también podemos ver la tasa de crecimiento de ese top 10, ¿no? Digamos, de aquellas mercancías más tractoras. También hemos analizado, porque parece relevante desde un ámbito de vista logístico, cómo evoluciona el uso de Incoterms, ¿no? Que son relevantes, lo comentaba en la primera de la sesión, a la hora de ver, bueno, pues lógicamente, si utilizamos un DDP, pues vamos a necesitar, en este caso, unos mayores requisitos. Y también, pues, aquí podemos ver con el mismo sistema cómo evoluciona. Vemos que no hay FOF, Onboard sigue siendo el más utilizado. El segundo es Xworks. El tercero es Cost Insurance and Freight. Y vemos cómo parece que ZIP, que nosotros asociamos también mucho a mercancía containerizada, como es un Incoterm que va subiendo a través del tiempo. Con esto queremos ver, una vez ya que tengamos cifras de, digamos, de movimientos del año de 2021, que tendremos, como digo, en 4 semanas, y en 4 semanas estará aquí actualizado, ver cómo evoluciona este uso de Incoterms, que son muy relevantes en el ámbito logístico. Y lo mismo también para las importaciones. Esto lo podemos ver, como decía, en toneladas, en euros, y también pues queremos ver para Irlanda. Entonces, aquí en Irlanda podemos ver pues que se han reducido las exportaciones, pero vemos un sintomático incremento de las importaciones. Tenemos exactamente la misma información y podemos hacer esa consulta y podemos ver comprobar unas hipótesis si parte de los tráficos entrada y salida al Reino Unido van a ser sustituidos desde un punto de vista logístico por Irlanda, que es una de las cuestiones que desde el clúster se quiere ver, se quiere analizar para poder tomar decisiones o medidas en su caso, o aprovechar lógicamente nuevas oportunidades. Perdón, voy a volver a compartir pantalla. Vale. Decía que teníamos también, aparte de la del clúster, una parte privada para socios. Vamos a entrar brevemente. Está en la dirección, bueno, en la intranet del clúster. Estoy entrando como un usuario. Entonces, bueno, aquí tenemos distinta información sobre flujos, sobre cadenas de valor, inteligencia de mercado, también información sobre insights personalizados que se hacen a medida para los distintos socios. Lo que queríamos ver hoy es en inteligencia de mercados. Bueno, aquí tenemos 3 informes. El primero es de tráficos de península ibérica. En este caso son datos en el que cogemos el conjunto de la península ibérica y también de Portugal y los homogenizamos en un solo aplicativo, por lo cual podemos ver el conjunto, o bien el conjunto de Euroregión, o el conjunto de España, o el norte de Portugal, y poder seguir haciendo inteligencia competitiva. Tenemos el informe de comercio exterior que veíamos antes, y tenemos exactamente el mismo. Y aquí tenemos para uso de los socios del clúster uno específico en el que tenemos un nivel mayor de desagregación, en el que tenemos las mercancías, como comentábamos,
a 2 dígitos, a 4 dígitos, a 6 dígitos y 8 dígitos. Podemos hacer un análisis anual de las exportaciones, cuáles son las principales mercancías, el modo de transporte utilizado. Aquí podemos ir desagregando cada uno de los TARICs, en este caso de exportación, al máximo nivel de desagregación hasta llegar, aquí tenemos 2, 4, 6 y 8 dígitos. Y en este caso pues tendríamos lo mismo en valor. Cogemos el mismo CNAE y aquí podemos tener los datos en valor. También tenemos las evoluciones mensuales de las exportaciones, en este caso considerando lo que es todas las anualidades y bueno, iremos incorporando cualquier cuestión que los socios del clúster nos vayan pidiendo. Como nosotros trabajamos con, como decía Iago, esos 250 millones de datos, tenemos identificadas cada una de las operaciones, pues podríamos hacer cualquier análisis que un socio pudiese necesitar. Por ejemplo, podríamos hacer un seguimiento del número de operaciones, pues dependiendo de su tamaño y ver si las operaciones de exportación pues son de más toneladas, de menos toneladas, de más valor, de menos valor. Podríamos hacer categorías o cualquier segmentación que nos pidan. Tenemos información, como comentábamos, para Reino Unido, exactamente la misma información para Irlanda. Y por otro lado, pues también una página específica de análisis de Incoterms, donde incluimos también lo que son las provincias de aduana para ver dónde se están despachando en los tráficos, en los tráficos con origen destino Galicia, lo que son esta documentación aduanera. A partir de aquí, bueno, animaros a utilizar los datos. Como decía, la parte pública está en la web del clúster, clusterfuncionlogística.org, en la parte de programas. Y aquí tendréis tanto esta parte de Logistic Data Platform, tanto los 2 informes que hemos comentado, como cualquier informe que el clúster continúe haciendo público para beneficio de los sectores productivos gallegos. Y hasta aquí mi presentación. Luego, en el turno de preguntas, si tenéis alguna pregunta, pues encantados la contestamos. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Iago, también. Muy interesante y, sobre todo, con mucha concentración de información las herramientas que habéis presentado. Vamos a pasar la palabra ahora a María Viaño y a Manuel Castiñeira, que nos van a hablar desde el punto de vista de FINSA, ¿no? Que vosotros ya estáis inmersos en todo esto. ¿Qué está pasando en FINSA? ¿Cómo lo estáis viviendo, el Brexit? Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias a las y los asistentes y también al clúster y al IGAPE por invitarnos a compartir nuestra experiencia con vosotros y a ver si os puede resultar útil, ¿no? Yo soy Maica Viaño, soy la responsable de fletamentos y también coordino los envíos que hacemos desde aquí a FINSA UK. Y os voy a contar un poquito cuál es la parte, cómo lo hemos vivido desde aquí, y luego Manuel os va a contar cómo lo están sufriendo o viviendo desde UK. Voy a primero contextualizar un poco dónde estamos para que os hagáis una idea. Vale, bien, para que os hagáis una idea un poco de los flujos logísticos de FINSA, ¿no? En este mapa podéis ver dónde estamos ubicados. En verde están las factorías y en rojo los circulitos pues son oficinas comerciales o bien plataformas logísticas. Desde aquí, desde la península, se distribuye bien directamente a los clientes o bien a las plataformas logísticas que a su vez distribuyen la mercancía en su área de influencia. En este caso, FINSA UK está ubicada aquí, en la costa oeste del Reino Unido, en Birkenhead, y desde aquí distribuyen a todo el mercado inglés, bueno, a todo el mercado del Reino Unido, salvo esta parte de Irlanda del Norte, que se distribuye mayoritariamente por camión, desde aquí, desde Drogheda, que es donde tenemos la ubicación en Irlanda. Y bueno, casi todo el mundo asocia a FINSA a los camiones rojos, pero lo cierto es que tenemos una larga trayectoria en exportación
y en tráfico marítimo. Para que os hagáis una idea, esos países que están sombreados en rojo es a donde estamos enviando en este momento mercancía por vía marítima. Son más de 120 destinos, unos 7.000 contenedores y unos 100 barcos fletados por nosotros, y esos son más de 500.000 metros cúbicos de tablero que van alrededor del mundo. Entonces voy a dejar de compartir y os voy contando porque voy a ser bastante breve. Bueno, en el caso de Inglaterra, prácticamente el 100% de lo que enviamos es transporte marítimo. Estamos enviando desde el puerto de Villagarcía unos 100.000 metros cúbicos al año, 27 barcos en régimen de fletamentos, y también desde el mes de junio empezamos a utilizar la línea de Ferrol a Liverpool para enviar contenedores que se entregan en Birkenhead, que es donde está nuestra delegación, nuestro almacén, vía Liverpool. Y bueno, en ese contexto, pues, ¿cómo hemos afrontado todo este tema del Brexit, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, como veis, somos una empresa con bastante experiencia en exportación. Sin embargo, sí que es cierto que con las filiales pues teníamos una forma de trabajar un poco diferente. En este caso, cuando empezó a cobrar fuerza todo este tema del Brexit, allá por el 2018, lo que hicimos fue un grupo de trabajo liderado por mi compañero Manuel, que luego os comentará él más en detalle. Y en ese grupo de trabajo pues estamos gente de informáticos, gente de TI, gente del área fiscal, contable, financiera, logística y comercial. Hemos tenido varias reuniones para analizar el impacto a nivel interno y externo que podía tener la salida de UK y de la Unión Europea. Hemos ido haciendo varias reuniones analizando los diversos escenarios en función de la información que nos iba llegando. Y bueno, los cambios se han empezado a materializar en 2020, más concretamente en diciembre de 2020, porque claro, hasta ahí la información que teníamos era bastante incierta, ¿no? Entonces, bueno, los cambios que hemos realizado pues han sido sobre todo cambios relacionados con nuestro sistema, cambios muy específicos, muy particulares de cómo funciona nuestro sistema, cambios relacionados con el sistema informático. Yo, por un lado, distingo entre esos cambios internos y cambios operativos. Los cambios internos, pues eso, como os comentaba, relacionados con la forma de grabación de los pedidos, con indicadores de IVA o arancel que no estaban inicialmente contemplados, cambios relacionados con la facturación. Nosotros a las filiales comunitarias facturamos mensualmente y en este caso hemos tenido que pasar a facturaciones por envío porque al tener que despachar envío a envío, pues hemos tenido que hacerlo de esta manera. Cambios para adaptar nuestro formulario de facturas para que cumpla con los requisitos exigidos, pues la famosa el REX o el número de exportador autorizado que recoge el origen europeo de las mercancías. Y estos han sido los cambios básicamente que son un poco a nivel sistema para poder cumplir con los requisitos que se nos exigen para la exportación. Otros cambios que hemos tenido que llevar a cabo, pues ya más físicos o más operativos, pues el más llamativo, el más, que también es el más engorroso, pues el que tiene que ver con la gestión documental. Este tráfico a Inglaterra es un tráfico muy maduro que prácticamente no requería nada y ahora pues tenemos que hacer toda la documentación de exportación, pues la proforma, las facturas de aduana, todos los trámites aduaneros. Otro de los cambios que hemos tenido que hacer pues es en el material de trincaje que se utiliza en los barcos, la madera de estiba. Bueno, para los que no estéis familiarizados, para minimizar el espacio entre los paquetes que queda cuando se carga un barco directamente en bodega, carga general, se utiliza madera de estiba para hacer que así durante la travesía marítima el tránsito sea más seguro. Y esta madera de estiba tiene que ir certificada y cumplir con la normativa NINZ 15, igual que los embalajes de madera para cumplir con las normas fitosanitarias. Otro de las modificaciones pues tiene que ver con las eslingas que se utilizan para facilitar la operativa de carga y descarga. Las eslingas son material retornable y hemos tenido que pasar a documentarlas, hacer un registro en la aduana y solicitar una autorización para poder tratarlas
como una exportación temporal en base a la norma, esta la tengo por aquí apuntada, NIGA 33/2020 de envases y embalajes retornables, pues es otro de los cambios que hemos tenido que hacer, porque esas eslingas no son de un solo uso, van en un barco y se retornan pues, por camión o por contenedor o como sea. Y bueno, esos han sido básicamente los cambios que hemos tenido que realizar acá, que hemos tenido que realizar. En el mes de enero tuvimos nuestro primer barco la primera semana de enero, sin ningún tipo de incidencia, y los primeros contenedores salieron creo que la tercera semana de enero, también sin incidencias. Entonces, las conclusiones desde aquí, pues la verdad es que ha sido un tránsito relativamente sencillo, no muy traumático. No hemos tenido ningún tipo de congestión en los puertos que utilizamos. En la costa oeste no hemos tenido ningún tipo de problema para la descarga. Los trámites aduaneros han sido ágiles y tampoco hemos notado una mayor dificultad de contratación derivada directamente del Brexit. El mercado de fletadores en este momento pues no está atravesando su mejor momento para el fletador, pero nada derivado del tema de la salida de UK y de la Unión Europea. Con lo cual, desde este lado, pues todo bastante bonito. Y ahora Manuel nos contará un poco la cara B de la moneda, cómo lo están viviendo ellos desde allí. Y muchas gracias. Si tenéis cualquier cosilla, pues ya, cualquier pregunta, pues estaré encantada de responderos. Muchas gracias, Maika. Gracias, Manuela, también. Saludos a todos los participantes en el webinar desde Liverpool. Esta es la parte FINSA en el Reino Unido. Darle un poco continuidad a lo que comentaba Maika. Es la parte exportadora. Nosotros somos la filial importadora de FINSA en el Reino Unido. Os voy a compartir una presentación para ir rápido sobre ella. Vale, creo que ya la veis, ¿verdad? Voy a intentar tocar rápidamente 3 puntos. Uno es el posicionamiento logístico de FINSA en el Reino Unido. Otro es qué impacto hemos visto hasta la fecha en relativo al Brexit en el mundo de la logística. Y una última parte, listar unas cuantas barreras no arancelarias que son las que entendemos que han provocado el impacto que ha habido hasta la fecha. El posicionamiento logístico de FINSA en el Reino Unido, como comentaba Maika, trabajamos desde Liverpool, tenemos 2 sociedades, FINSA UK y FINSA Home, y para nosotros el noroeste de Inglaterra es el punto de entrada en el país. Como veis aquí, los que ya estáis familiarizados con las exportaciones al Reino Unido, la densidad de población en Inglaterra está concentrada en toda esta parte. La ventaja de Liverpool es que, bueno, te permite acceder a un mercado muy amplio e incluso extenderte hacia el norte, hacia Escocia. Entonces, en ese sentido, para nosotros tradicionalmente ha sido una posición idónea. Llevamos más de 30 años en la zona de Merseyside. Estos son los 2 puertos que utilizamos en Liverpool. Esta es la terminal de contenedores del puerto de Liverpool y este es en Birkenhead Docks, que es donde tenemos nuestro almacén principal. Entonces, aquí vienen los fletes generales y aquí viene lo que viene en contenedores. Esto es en Birkenhead Docks, es nuestro almacén principal y este es uno de estos barcos. En particular es el barco que recibimos la semana pasada. Como comentaba Maika, hemos recibido ya 3 barcos en lo que llevamos de año sin novedades. No ha habido fricción en este sentido. Esto es cómo cargamos la mercancía en bodega, cómo la descargamos y cómo la introducimos ya directamente en nuestra nave.
como comentábamos, llevamos como 30 años en esta ubicación. El transporte marítimo para nosotros siempre ha sido ágil y eficaz y en este momento estamos viendo que se ha convertido en una ventaja competitiva frente a otros competidores nuestros que pueden ser importadores desde el centro de Europa que utilizan el transporte por carretera. Nosotros, para hacer la gestión aduanera de estos barcos, es una única declaración aduanera. En ella liquidamos 3.000 toneladas de mercancía, 1,5 millones de libras de facturación y va en un único documento, prácticamente. Nuestros competidores que traen esto desde el continente por camión a camión, pues esto se les ha multiplicado en centenares de declaraciones aduaneras que ahora tienen que presentar, con lo cual la carga administrativa para algunos de nuestros competidores sin duda se ha aumentado sustancialmente. Esta es la terminal de contenedores del puerto de Liverpool, que ha hecho importantes inversiones en los últimos años. Les ha permitido conseguir más tráfico recientemente con Felixstowe en el sur de Inglaterra, que en los últimos meses del año sufrió problemas de congestión muy importantes. El puerto de Liverpool consiguió desviar en rutas de contenedores, captar rutas de contenedores adicionales para utilizar el noroeste de Inglaterra como puerta de entrada en el Reino Unido. Como comentaba Iago, esta es la línea de contenedores que nosotros utilizamos de container ships, desde Ferrol hasta Liverpool, que para también en Bilbao y en ocasiones en Gijón, y también sirve Dublín, en Irlanda. Es una ruta semanal que a nosotros nos ha dado flexibilidad. La mayoría de la mercancía que traemos viene en esos buques que os presentaba antes, pero los contenedores nos da una flexibilidad añadida, especialmente con su cadencia semanal. Entonces, en este sentido, tanto Galicia con sus sistemas portuarios como el estuario del río Mersey en Liverpool, para nosotros son ubicaciones geográficas muy importantes y muy bien dotadas de recursos logísticos para nosotros poder llegar al mercado británico. ¿Qué hemos visto en estas 6-7 semanas que llevamos de año de impacto logístico relativo al Brexit? Esta es una carta de la Asociación de Transportistas del Reino Unido, una queja abierta que hicieron pública y muy pública al gobierno. Según sus estudios, en enero ellos detectaban que el tráfico import-export, fundamentalmente por carretera, había bajado un 68% a raíz de las trabas administrativas que el Brexit nos ha acarreado. British Port Association de alguna manera les avalaba ese dato. También mencionaban que 65 o 75% de los camiones que se importaban desde la Unión Europea retornaban vacíos a la Unión Europea. Esto era un poco su pintura de cómo estaba el tema en enero. El gobierno les rebatió estos datos y no se los daban por buenos. Aquí unas noticias después del 8 de febrero, el puerto de Dover ya confirmaba que ya estaba a 90% de actividad otra vez. Estas fotos de aquí pues es el puerto de Dover justo antes de fin de año. Tuvo que estar parado por un par de días más por el tema COVID, por el tema de tests de los conductores. Hubo disrupciones importantes justo antes de fin de año. A partir en la primera semana del año prácticamente no había tráfico por Dover. Nosotros trajimos stock adicional en previsión de lo que pudiese pasar y como nosotros entendemos que muchísima gente trajo stock adicional en enero y posiblemente esto se vio reflejado en algunas de las cifras que Ramón nos enseñaba con octubre, noviembre y diciembre como un pico muy importante de exportaciones al Reino Unido. Todo el mundo se preparó para lo peor. Con lo cual enero ha sido un mes muy atípico, especialmente.
Otro impacto que ya se ha detectado es el tránsito a través del Reino Unido. Tradicionalmente el Reino Unido era una plataforma de tránsito desde la Unión Europea hasta Irlanda. Pues todo ese comercio que de la Unión Europea iba a Irlanda ahora está evitando drásticamente pasar por el Reino Unido. El puerto de Holyhead está a un 50% de actividad y un montón de rutas nuevas han aparecido de transporte de mercancías directamente desde Francia, incluso desde Bélgica y desde Holanda hasta Irlanda, intentando evitar el Reino Unido por todas las tramitaciones aduaneras que ahora habría que hacer para documentar esta mercancía, como nos comentaba María anteriormente en lo relativo a los tránsitos comunitarios. Otro punto caliente es en Gran Bretaña y Norte de Irlanda. En Gran Bretaña y Norte de Irlanda el protocolo pasa a poner un montón de obligaciones documentales en el tráfico, especialmente de material que va desde Gran Bretaña hacia Norte de Irlanda. Esto ha llevado ya el protocolo de nuevo a la mesa de negociaciones. Esto ya ha vuelto a la parte política porque se ha creado un problema importante en el norte de Irlanda, donde hay sentimientos políticos muy importantes y que no están contentos con cómo se ha materializado el Brexit para ellos. Un webinar de la semana pasada de una revista económica que es pues una de las encuestas que lanzaban era a los asistentes cómo les había afectado el Brexit a la fecha. La semana pasada el 50% decían que les había afectado ya negativamente a su actividad comercial. Un 15% decía que estaban esperando y no teniendo relaciones comerciales con la Unión Europea, esperando a ver cómo resolverlo. Todo esto crea oportunidades. Pues manifiesta que aquellas empresas que sean ágiles en resolver su nueva situación logística, como el Reino Unido, tiene oportunidades importantes. Los que se están sentando y esperando a ver qué sucede, se están arriesgando a que otros competidores más ágiles les estén cogiendo su cuota de mercado. Dos asistentes a ese foro, empresas de transporte, pues daban pinceladas. La primera semana solamente habían hecho 100 envíos, cuando normalmente hacen 500 envíos a la semana. Problemas con la documentación, problemas con facturas no desglosadas por partidas arancelarias, no mostrando Incoterms. Eran problemas que veían las empresas de transporte de cómo sus clientes les estaban pasando la información. Problemas para contratar en transporte por carretera. Los transportistas no estaban queriendo venir aquí por no tener garantizado un transporte de vuelta. Por eso lo comentábamos antes, 65-75% de los envíos volviendo vacíos al continente. Sin duda, hasta la fecha está habiendo incidencias importantes y especialmente en torno al transporte por carretera. Se quejaba la Asociación de Transportistas también de la falta de agentes de aduana. El mundo de los agentes de aduana es un mundo privado, aunque las cámaras de comercio se están volcando y están ayudando bastante, pero es un mundo privado donde el gobierno se había comprometido a que hubiese 50.000, que hubiese muchos nuevos, pero las transportistas solamente hay 10.000. Hay un cuello de botella ahí para resolver trámites aduaneros. Os dejo aquí un link a una base de datos del gobierno donde ver agentes de aduana. En este link en particular hay 900 agencias de aduana registradas, que podéis acceder a ellas si las necesitáis. Y rápidamente pues intentar comentaros algunas de las barreras no arancelarias que nosotros vemos que han sido la causa de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Esto es un case study similar a lo que María nos presentaba inicialmente, que nosotros hicimos con la aduana británica en colaboración con la aduana francesa. Y esto es un gráfico muy descriptivo de un tráfico desde el Reino Unido hasta Francia, que podría ser a la inversa, podría ser desde Francia hasta el Reino Unido. Hay 6 agentes interviniendo, el exportador, el importador, sus respectivos agentes, el transportista y la compañía de ferry, y hay 26 actos administrativos, que si te pones a leer un poco más en detalle, ves que son más que 26 trámites administrativos.
Entonces, aquí hay muchísimo potencial para que cualquier agente interviniente en esta operación pues no esté haciendo las cosas bien, no esté haciendo las cosas con agilidad y se produzcan demoras. Algunos puntos rápidos. La certificación de origen. En nuestro caso, la certificación de origen es una de las cosas que tuvimos que agilizar en nuestros sistemas y nuestros procedimientos internos, como comentaba Maika. Hay 85 páginas del tratado dedicadas a la certificación de origen, como también comentó María. Importante y que nosotros recomendamos registrarse en el registro de exportadores. Eso es fundamental. Registrarse en el registro de exportadores, eso os permitirá a los exportadores hacer el Statement on Origin en la factura y agilizar muchísimo la declaración del origen de la mercancía, lo cual permitirá a vuestro importador, a vuestro cliente, en no tener que pagar aranceles. Comentaba Maika lo de la madera certificada en los embalajes. Por ejemplo, en los palés, todo lo que viene por palés ahora al Reino Unido pues se convierte en un mercado de exportación y tiene que venir en palés tratados. Y a la inversa, las ventas del Reino Unido a Europa, las exportaciones del Reino Unido a Europa también tienen que ir en palés tratados, lo cual ya ha provocado una escasez de este tipo de palés en el Reino Unido. Según qué productos se requieren certificados sanitarios y fitosanitarios, no es nuestro caso. No es nuestro caso, pero muchos de vosotros que estáis en el sector agroalimentario, como María os comentaba, a partir de abril serán necesarios. Aquí hay un link muy útil al Access to Markets de la Unión Europea, donde por partidas arancelarias podéis meter vuestros productos y averiguar si necesitáis certificados sanitarios o fitosanitarios, que seguramente vosotros ya estáis muy al tanto. Materiales manufacturados o materiales de construcción. Esto nos afecta a nosotros en particular, por el tema de materiales de construcción, el tablero lo es el marcado CE. El marcado CE ahora evoluciona a marcado UKCA en el Reino Unido. Los fabricantes ahora que el mismo producto lo vendan en la Unión Europea y en el Reino Unido tendrán que marcarlo doblemente. Tendrán que marcarlo CE para la Unión Europea y UKCA para el Reino Unido, con los correspondientes trámites a hacer de tenerlo certificado. Y a ver si hay suficientes empresas de consultoría certificándolo. Las empresas británicas automáticamente las homologaban para certificar. No estaba claro con las empresas de certificación en la Unión Europea qué proceso iban a tener que pasar para poder ellas homologarse y poder ser certificadoras. El tema de inmigración fue una patata caliente del Brexit y una de las razones de ser del Brexit. Si queremos vender en el Reino Unido, si queremos venir aquí a ferias, si queremos venir aquí a vender, si queremos venir aquí a invertir, pues habrá que pedir visados. Ya no es tan fácil como simplemente coger el avión. Y voy terminando. Ayudas públicas, apoyo. El IGAPE, sin duda, muchísimas gracias al IGAPE, tiene un departamento, montó el Responde Brexit, que funciona muy, muy bien. Nosotros lo hemos utilizado en un par de ocasiones y lo recomiendo a todo el mundo. La última vez que lo utilizamos, en el mismo día, nos llamaron de vuelta con una llamada específicamente de este KPMG para tratar el tema que les habíamos propuesto. Con lo cual, os recomendamos utilizar Responde Brexit de IGAPE para cualquier duda que tengáis o otros organismos oficiales. En este caso, recomendamos la Spanish Chamber of Commerce en el Reino Unido o nuestra Cámara de Comercio local en donde estamos en Liverpool, en Wirral, es muy recomendable. Os pongo unos links a Invest in Great Britain, Invest in Liverpool. Es una oportunidad. El Brexit y todo este jaleo logístico es una oportunidad para ganar cuotas de mercado. Aquellos que no sean rápidos y ágiles están exponiendo a que alguien ocupe su lugar. Podéis replantearos vuestra solución logística para llegar al Reino Unido,
podéis plantearos marítimo, podéis plantearos tener instalaciones propias en el Reino Unido, constituir sociedades en el Reino Unido. Aquí os pongo rápido una diapositiva, cómo constituir una asociación en el Reino Unido. Es fácil, es relativamente fácil. Hay una ventanilla única y a partir de ahí se va tirando del hilo y es relativamente fácil. Con lo cual, lo dejo ya aquí, simplemente resumirlo. El Brexit ha abierto oportunidades para aquellos que logísticamente sean capaces de llegar rápido con sus productos al mercado. Y desde Galicia tenemos un montón de herramientas y soluciones logísticas para hacerlo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Maika, también. Bueno, pues esto es lo que me pasa o lo que nos pasa cuando anunciamos que a lo mejor no nos da tiempo a contestar las preguntas. Y es que en este momento no tenemos ninguna pregunta directa a los ponentes. En realidad es que lo habéis explicado muy bien y por otra parte, otra de las cosas que yo quiero destacar también es que lo que habéis ofrecido todos son muchísimas fuentes de información. Por lo cual quiero recordaros también, tanto a vosotros como a todos los participantes, que el webinar será grabado y estará disponible para todos los que quieran volver a verlo en nuestro canal de YouTube, en el canal de IGAP Internacional de YouTube. Y además recordaros, como acabamos de poner ahora en el chat, mi compañera Ana, que tenemos a vuestra disposición la oficina Brexit, donde, bueno, como ha dicho también ahora Manuel, intentamos dar respuesta a aquellas dudas y a aquellas inquietudes que están surgiendo, que pueden surgir en la empresa gallega, y animaros también en este momento. Hemos lanzado una encuesta dentro de esta web. Son 7 preguntas simplemente muy breves que podéis contestar, y así nos vais a permitir que nosotros podamos afinar un poquito más pues, por ejemplo, el contenido de estos webinarios, de la información que estamos prestando, de las medidas que estamos diseñando, ¿no?, para acompañar en este caso a la empresa gallega para hacer frente a estos inconvenientes y a estos cambios que nos produce todo este tema del Brexit. Yo creo que sin más, dejadme comprobar que no haya preguntas así de última hora. Bueno, nos dicen que el webinario ha sido didáctico, ameno y con avaricia. Muchísimas gracias. Pero efectivamente no hay más preguntas, con lo cual nada más. María, Yago, Ramón, Mónica, Manuel, muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y hasta la próxima edición.